Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde a cada uno de ustedes en el santo y glorioso nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Se reciban mil bendiciones, reciban tanto el abrazo en el amor de Cristo y recibamos también su misericordia santa que es en nuestro Salvador Jesús. En esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios y vamos a hablar de la Biblia. ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia viene del griego biblión, que significa varias bibliotecas o varios libros dentro de una biblioteca. La palabra de Dios está compuesta por 66 libros, tanto libros proféticos como evangelios, como cartas paulistas. Está compuesta también por el libro Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que escribió el gran Moisés por la revelación de Dios. Entonces vamos a hablar de la palabra de Dios, la Biblia, el mapa, el cual nos permite conocer misterios y grandes avances de la historia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, voy a tomar un texto de la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 y dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra que yo tengo aquí en mis manos es la palabra de Dios. La palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios en muchos hombres que existieron en generaciones pasadas. Por ejemplo, conseguimos al gran Moisés que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés escribió el libro de Génesis, donde se habla de la creación del hombre, donde se habla del llamado de Abraham, donde se habla del diluvio, que en aquel tiempo Dios decidió poner juicio sobre la tierra. En el libro de Génesis se habla de la historia de Isaac, la historia de Jacob. En el libro de Génesis conseguimos la historia de Lot, cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. También tenemos el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, donde la palabra de Dios nos enseña en el libro de Éxodos, donde el pueblo de Israel salió de la cautividad de Egipto. Hay muchos libros que nos enseñan esta gran profética palabra del Señor. Libros como el libro de Levíticos, que habla de la ley. Libro de Números, que hablan de historia de Israel cuando estuvo en el desierto. El libro de Deuteronomio, donde nos habla claramente en el primer libro de Deuteronomio del 8 al 9, donde dice que Dios nos manda a ser esforzados y a ser valientes. La palabra de Dios es el mapa que Dios nos ha dado para tener salvación y vida eterna. Conseguimos los libros poéticos como el libro de los Salmos, conseguimos libros de sabiduría escritas por el gran sabio Salomón, como el libro de los Proverbios, conseguimos a los profetas menores, Zacarías, Malaquías, Joel, Ageo, y todos esos grandes hombres, ¿verdad?, que Dios llamó para que esta escritura fuese una realidad. Pero no crea que fue una imprenta que nada más salió así por sí, no. Estos libros fueron hechos porque muchos de ellos fueron perseguidos, como el profeta Isaías, aquel profeta que anunció el nacimiento y la venida de nuestro Mesías Jesucristo. La Biblia nos enseña que el profeta Isaías fue el profeta que más habló de la venida del Mesías cuando vino a Jerusalén. El libro de Jeremías también nos afirma muchas cosas proféticas, donde Jeremías fue un hombre, ¿verdad?, dispuesto a dar su vida por Dios. En cierta oportunidad el Señor le dice a Jeremías que vaya adelante, porque él iría con él a la batalla a pelear. Hay muchos libros dentro de la Biblia que nos llenan y nos satisfacen y nos llena el corazón de contentamiento, pero esta palabra es para salvación y para vida eterna. Conseguimos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, donde en el Antiguo Testamento conseguimos los libros que yo actualmente les he mencionado. En el Nuevo Testamento conseguimos la vida de nuestro gran Salvador Jesucristo.
Cuando Él vino a esta tierra a traer el mensaje de salvación. Cuando Él vino a esta tierra a traer esa enseñanza llamada el Evangelio para salvación y vida eterna. Entonces la palabra de Dios nos muestra y nos enseña que es el mapa que Dios ha señalado para nosotros tener la salvación en Cristo Jesús. La Biblia, del griego biblión, por eso es que se llama Biblia, compuesta por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El primer libro es Génesis, el último Apocalipsis, donde se habla de los juicios que vienen sobre la tierra. Apocalipsis, libro de revelación, donde Jesucristo dice en el principio, dice que Él es el alfa y el omega, que Él es principio y fin. Él es, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces en esta noche yo quiero enseñarte ciertos puntos donde la palabra de Dios es viva y eficaz. Es como una espada, dice que es como un martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra hasta lo más intenso de nuestros corazones, hasta los huesos. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Hombres que escribieron este libro que muchos no se conocieron. Moisés no conoció a Noé. Noé no conoció a Cristo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque fueron de 1000, 1500, 2000 años de diferencia entre muchas cosas que acontecieron. Pero todo hablando de un solo autor, todo hablando de un solo ser. La palabra de Dios fue escrita por más de 40 escritores, todos llenos del poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios fue escrita e inspirada por Dios, donde leímos en el texto en 2 de Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios. Y en esta noche quería dejarte esta pequeña enseñanza de decirte que la estudies, que busques, que la escudriñes, que busques esa esencia, ese sentir de poder sentarte y examinar esta gran palabra del Señor. Con ayuda, alguna dirección, alguna persona que conozca ciertos puntos o que conozca ciertos términos bíblicos como orientador principal. Entonces es la palabra de Dios que nos tiene en esta tierra. Es la palabra de Dios con 3 pruebas bíblicas que ella presenta: coherencia interna, exactitud visual y validez textual. Esos son 3 términos que ella representa: coherencia interna, validez textual y exactitud visual. Entonces, cuando tú quieras aprender de la palabra de Dios, busca de ella, que es la que te va a llevar un día al reino de los cielos. Hemos conocido este gran misterio. Este es el mapa que Dios trajo para nosotros ser salvos. Este es el arca de la salvación para este tiempo, la palabra del Señor Jesucristo. Entonces yo quiero despedirme en esta noche diciéndote que verdaderamente Dios te ha dado la esperanza de poder salvarse por medio de esta palabra gloriosa. No la rechaces, no busques pretextos de acercarse a Dios, excusas, sino atiende a la palabra de Dios y Dios te va a brindar la salvación eterna. Bendiciones para todos y Dios les bendiga grandemente. Amén.